ISIS va acercándose a Israel desde el norte y el sur. La guerra contra ISIS está tomando un giro peligroso, tal vez inevitable hacia Israel. Han dicho: venid y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Salmo 83 y verso 4. La organización terrorista ha tenido mucho interés en expandirse hacia el sur de Siria y la capital siria de Damasco. Ahora se dice que ha contratado a 3 grupos rebeldes sirios que operan en el sur del país, en una zona fronteriza con los israelíes que ocupan los altos del Golán, que han cambiado sus lealtades a ISIS. Este cambio significa que Israel, el principal aliado de los EU en el Medio Oriente, podría verse amenazando desde el suroeste por el grupo ISIS egipcio de Ansar al-Beit Maqdis en el Sinaí y por ISIS en el sur de Siria. La guerra ISIS no va del todo bien para la alianza liderada por Estados Unidos en Siria. ISIS y el Frente al-Nusra, rama de Al-Qaeda en Siria, siguen siendo los grupos rebeldes dominantes en el país. El ejército sirio libre apoyado por Estados Unidos aún no es una fuerza de combate fiable. Los 3 grupos rebeldes que acaban de unirse a ISIS podrían hacer que la situación sea aún peor. 2 de los grupos son pequeños en número, pero la Brigada de los Mártires de Yarmouk tiene cientos de combatientes. Las brigadas de Yarmouk han estado en desacuerdo con el Frente al-Nusra y han cambiado ahora para unirse a lo que los líderes de todos los 3 grupos creen que es el futuro del Islam. Si Israel fuera atacado por ISIS, América esperaría una respuesta proporcionada por Israel, que es militarmente capaz de defenderse, dijo Geoffrey Levin, profesor de la Universidad de Nueva York. América aconsejaría contra la participación sostenida de Israel, ya que podría poner en peligro la alianza tácita entre América, Irán, Turquía y varios estados árabes contra ISIS. Según informes más recientes, indicaron una alianza más estrecha con el Estado Islámico debido a las tensiones con JN frente al-Nusra, dijo Jasmine Opperman, un investigador de un consortium de investigación y análisis RAC. Ella dijo: al-Nusra atacó la sede de la brigada de Yarmouk, en el sur de Siria a principios de diciembre de 2014 tras los enfrentamientos entre los 2 grupos. La brigada Yarmouk de los Mártires controlaban una zona cercana a la frontera entre Jordania e Israel en marzo de 2013. Ese mismo mes, la brigada tomó como rehenes a algunos de los soldados de la misión de paz de las Naciones Unidas. Aún así, según los informes, Israel permitió a la brigada tener a sus combatientes heridos atendidos en hospitales israelíes. ISIS ha sido conocido por lanzar ataques por sorpresa y de aperturar nuevos frentes de batalla en los que parece estar perdiendo. ISIS también ha sido criticado por muchos árabes y musulmanes por no tomar su lucha contra Israel, en lugar de luchar contra sus hermanos árabes y musulmanes. Un ataque dirigido a Israel puede aumentar la popularidad de ISIS en el mundo árabe y refrescar sus esfuerzos de reclutamiento y financiación. Por otro lado, algunos de los altos mandos militares de ISIS eran exoficiales del ejército de Saddam Hussein, y pueden recurrir a lo que hizo Saddam en la Guerra del Golfo de 1991 cuando atacó a Israel con cohetes de gama media, con la esperanza de arrastrar a los israelíes en un conflicto que estaba perdiendo.
Una represalia israelí en 1991 podría haber puesto en peligro la coalición liderada por Estados Unidos, que luego incluyó países árabes como Egipto, Siria y Arabia Saudita. Lo mismo es cierto ahora. Sería más probable que una señal de desesperación, al igual que los intentos de Saddam para atraer a Israel en la guerra de 1991 como una forma de romper la coalición árabe contra él, dijo Levin de la Universidad de Nueva York en ese momento. La presión continua de la primera administración Bush y la instalación del sistema antimisiles Patriot convenció a los israelíes a abstenerse de reaccionar ante el ataque de Saddam. Israel podría lanzar un ataque preventivo para destruir o dañar estas unidades afiliadas a ISIS, sea por aire o por las fuerzas de tierra de manera significativa. Israel utilizó su fuerza aérea avanzada para lanzar ataques en Siria en varias ocasiones desde el comienzo de la guerra civil siria en 2011. Mientras tanto, Israel ha aumentado recientemente sus defensas en los altos del Golán, diciendo que su principal preocupación era evitar cualquier gran transferencia de armas de Siria a Hezbollah, la organización guerrillera libanés que ha participado en varias rondas de guerras contra los israelíes desde la década de 1980. Con el frente al-Nusra y han cambiado ahora para unirse a lo que los líderes de todos los tres grupos creen que es el futuro del Islam. Si Israel fuera atacado por ISIS, América esperaría una respuesta proporcionada por Israel, que es militarmente capaz de defenderse, dijo Geoffrey Levin, profesor de la Universidad de Nueva York. América aconsejaría contra la participación sostenida de Israel, ya que podría poner en peligro la alianza tácita entre América, Irán, Turquía y varios estados árabes contra ISIS. Según informes más recientes indicaron una alianza más estrecha con el Estado Islámico debido a las tensiones con JN frente al Nusra, dijo Jasmine Opperman, un investigador de un consortium de investigación y análisis RAC. Ella dijo al-Nusra atacó la sede de la brigada de Yarmouk, del mundo árabe y refrescar sus esfuerzos de reclutamiento y financiación. Por otro lado, algunos de los altos mandos militares de ISIS eran exoficiales del ejército de Saddam Hussein, y pueden recurrir a lo que hizo Saddam en la guerra del Golfo de 1991 cuando atacó a Israel con cohetes de gama media, con la esperanza de arrastrar a los israelíes en un conflicto que estaba perdiendo. Una represalia israelí en 1991 podría haber puesto en peligro la coalición liderada por Estados Unidos, que luego incluyó países árabes como Egipto, Siria y Arabia Saudita. Lo mismo es cierto ahora. Sería más probable que una señal de desesperación, al igual que los intentos de Saddam para atraer a Israel en la guerra de 1991 como una forma de romper la coalición en el sur de Siria a principios de diciembre de 2014 tras los enfrentamientos entre los dos grupos. La brigada Yarmouk de los mártires controlaban una zona cercana a la frontera entre Jordania e Israel en marzo de 2013. Ese mismo mes, la brigada tomó como rehenes a algunos de los soldados de la misión de paz de las Naciones Unidas. Aún así, según los informes, Israel permitió a la brigada tener a sus combatientes heridos atendidos en hospitales israelíes. ISIS ha sido conocido por lanzar ataques por sorpresa y de aperturar nuevos frentes de batalla en los que parece estar perdiendo.
ISIS también ha sido criticado por muchos árabes y musulmanes por no tomar su lucha contra Israel, en lugar de luchar contra sus hermanos árabes y musulmanes. Un ataque dirigido a Israel puede aumentar la popularidad de ISIS en ISIS va acercándose a Israel desde el norte y el sur. La guerra contra ISIS está tomando un giro peligroso, tal vez inevitable hacia Israel. Han dicho: venid y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Salmo 83 y verso 4. La organización terrorista ha tenido mucho interés en expandirse hacia el sur de Siria y la capital siria de Damasco. Ahora se dice que ha contratado a 3 grupos rebeldes sirios que operan en el sur del país, en una zona fronteriza con los israelíes que ocupan los altos del Golán, que han cambiado sus lealtades a ISIS. Este cambio significa que Israel, el principal aliado de los EU en el Medio Oriente, podría verse amenazando desde el suroeste por el grupo ISIS egipcio de Ansar al-Beit Makdis en el Sinaí y por ISIS en el sur de Siria. La guerra ISIS no va del todo bien para la alianza liderada por Estados Unidos en Siria. ISIS y el Frente al-Nusra, rama de Al-Qaeda en Siria, siguen siendo los grupos rebeldes dominantes en el país. El ejército sirio libre apoyado por Estados Unidos aún no es una fuerza de combate fiable. Los 3 grupos rebeldes que acaban de unirse a ISIS podrían hacer que la situación sea aún peor. 2 de los grupos son pequeños en número, pero la Brigada de los Mártires de Yarmouk tiene cientos de combatientes. Las brigadas de Yarmouk han estado en desacuerdo